los desiertos de Egipto yacen secretos que cambiarían para siempre nuestra comprensión del cristianismo. Textos prohibidos, enterrados durante siglos, revelan una historia diferente sobre el hombre que conocemos como Jesús, no el Salvador humilde de los evangelios canónicos, sino un ser cósmico cuya verdadera naturaleza trasciende los límites de la carne mortal. Descubriremos quién era realmente su Padre Celestial, los misterios de su nacimiento divino, los poderes extraordinarios que manifestó desde la infancia, su relación íntima con María Magdalena como compañera espiritual, la verdadera misión de Judas Iscariote y las enseñanzas más profundas que solo reveló a sus discípulos más cercanos. ¿Estás preparado para escuchar estos conocimientos? Los evangelios gnósticos que revelan esta historia oculta fueron descubiertos en momentos cruciales de la historia moderna. En 1945, cerca de Nag Hammadi en Egipto, un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman encontró una jarra de cerámica que contenía 13 códices de papiro. Estos textos, escritos en copto entre los siglos II y IV, habían permanecido enterrados durante más de 1500 años. Anteriormente, en 1896, se había descubierto el Evangelio de María en Akhmim, mientras que el Evangelio de Judas emergió del mercado de antigüedades en la década de 1970. Estos manuscritos representan las voces silenciadas de las primeras comunidades cristianas gnósticas, preservando conocimientos que las autoridades eclesiásticas intentaron borrar para siempre de la historia. El nacimiento de Jesús, según los textos gnósticos, trasciende cualquier evento terrenal ordinario. El apócrifo de Juan revela que su llegada fue precedida por manifestaciones cósmicas extraordinarias. Las estrellas se detuvieron en sus órbitas, los vientos cesaron completamente y una luz dorada descendió del pleroma, la dimensión superior de la divinidad. No fue María quien realmente concibió, sino que el león Cristo se manifestó a través de ella como un portal dimensional. Los ángeles de luz custodiaron el lugar del nacimiento, mientras que los arcontes, las fuerzas del demiurgo, temblaron ante la llegada del verdadero enviado del Padre desconocido. La tierra misma vibró con una frecuencia diferente, anunciando que el conocimiento supremo había descendido al mundo material para liberar a las almas atrapadas en la ignorancia. Durante su infancia, Jesús manifestó poderes que desafiaban las leyes de la realidad física. El Evangelio de Tomás describe cómo, siendo apenas un niño, moldeaba figuras de arcilla que cobraban vida al soplar sobre ellas. Sus palabras tenían el poder de sanar instantáneamente o de marchitar plantas con una simple mirada. Los otros niños lo temían y lo veneraban a la vez, pues percibían en él algo que no pertenecía completamente a este mundo. Sus padres terrenales observaban con asombro cómo el pequeño Jesús hablaba con seres invisibles, como si mantuviera constante comunicación con dimensiones superiores. Los sabios que llegaban a visitarlo quedaban perplejos ante su sabiduría, pues sus palabras contenían misterios que superaban la comprensión humana. Era evidente que este niño portaba dentro de sí una chispa divina que iluminaba todo a su alrededor. La verdadera identidad de Jesús se revela en toda su magnificencia cósmica a través de los textos gnósticos. No era simplemente el hijo de un carpintero, sino la encarnación del león Cristo, enviado directamente desde el pleroma por el Padre desconocido. La Sofía de Jesucristo explica que su verdadero padre no era el demiurgo que gobierna este mundo material, sino la fuente primordial de toda existencia, el Bizos. Jesús era el Logos viviente, la palabra creadora que precedía a toda manifestación, descendido voluntariamente a la prisión de la materia para despertar a las almas dormidas. Su origen se remontaba a los eones más antiguos, cuando la divinidad decidió rescatar las chispas de luz atrapadas en la oscuridad. Era tanto humano como divino, pero su divinidad provenía de una fuente infinitamente superior al Dios creador de este mundo ilusorio.
Durante su juventud, Jesús emprendió viajes místicos que lo llevaron a los templos más sagrados de la antigüedad. Los textos gnósticos sugieren que peregrinó a Egipto, donde los sacerdotes de Isis le revelaron los misterios de la muerte y resurrección. En los templos de Heliópolis aprendió sobre la naturaleza dual de la realidad, mientras que en las pirámides experimentó iniciaciones que expandieron su conciencia cósmica. También se dice que viajó hacia el oriente, donde los magos persas le enseñaron sobre la lucha eterna entre la luz y las tinieblas. Durante estos años formativos, desarrolló la capacidad de proyectar su conciencia fuera del cuerpo físico, comunicándose directamente con los eones superiores. Su preparación incluía ayunos prolongados en el desierto, donde enfrentó las tentaciones de los arcontes y emergió victorioso, consolidando su misión de liberación espiritual. Al alcanzar la adultez, Jesús comenzó a manifestar poderes que revelaban su naturaleza cósmica verdadera. El Evangelio de Felipe describe cómo podía transformar la estructura molecular del agua, convirtiéndola en vino, no mediante milagros externos, sino alterando la realidad desde su interior. Sus curaciones no eran simples sanaciones físicas, sino restauraciones del equilibrio cósmico en las personas, reconectándolas con su chispa divina original. Podía leer los pensamientos más profundos de quienes lo rodeaban, percibiendo las múltiples encarnaciones de sus almas y sus destinos kármicos. Los elementos naturales obedecían su voluntad porque reconocían en él la autoridad del pleroma. Caminaba sobre las aguas porque había trascendido las limitaciones de la materia densa y multiplicaba los alimentos porque comprendía que la abundancia era el estado natural del espíritu liberado de las restricciones impuestas por el demiurgo. La relación entre Jesús y María Magdalena trasciende cualquier vínculo terrenal ordinario, revelándose como una unión sagrada de opuestos complementarios. El Evangelio de Felipe la describe como la compañera del Salvador, aquella que lo conocía más íntimamente que todos los demás discípulos. Ella era la encarnación de la Sofía redimida, la sabiduría femenina que había descendido para reunirse con el Cristo masculino. Juntos formaban la sisigia perfecta, la pareja cósmica que representaba la reunificación de los aspectos separados de la divinidad. María Magdalena no era simplemente una seguidora, sino la receptora de las enseñanzas más profundas, la única capaz de comprender los misterios del pleroma en su totalidad. Su unión era tanto espiritual como energética, generando una frecuencia vibratoria que aceleraba el despertar de las almas circundantes. Ella era su complemento perfecto en la misión de liberación gnóstica. El Evangelio de María Magdalena revela que Jesús le confió visiones y conocimientos que no compartió con ningún otro discípulo. «Bienaventurada eres porque no te turbaste al verme», le dice Jesús en una aparición post-resurrección, reconociendo su estabilidad espiritual superior. Ella recibió instrucciones detalladas sobre la naturaleza de la realidad, la estructura de los eones y los métodos para trascender las limitaciones del mundo material. María Magdalena comprendía que el cuerpo físico era solo una vestidura temporal y que la verdadera liberación ocurría cuando la conciencia se desprendía completamente de las identificaciones materiales. Sus visiones incluían mapas detallados del pleroma, descripciones de los diferentes niveles de existencia y técnicas específicas para navegar entre dimensiones. Era la guardiana de los secretos más sagrados, la depositaria de una sabiduría que solo las almas más evolucionadas podían comprender y transmitir. La verdadera misión de Judas Iscariote se revela como un acto de amor supremo, según el Evangelio de Judas. Lejos de ser un traidor movido por la codicia, Judas era el discípulo más cercano a Jesús, el único que comprendía completamente la naturaleza cósmica de su maestro. Tú lo sobrepasarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste, le dice Jesús, revelando que la crucifixión era necesaria para liberar al Cristo cósmico de las limitaciones del cuerpo físico.
Judas actuaba bajo instrucciones directas del Salvador, cumpliendo el papel más difícil y sacrificado de todos los discípulos. Su aparente traición era en realidad el acto de mayor fidelidad, pues solo él tenía la fortaleza espiritual para llevar a cabo el plan divino. El beso de Judas no era una señal de traición, sino un sello de reconocimiento mutuo entre dos seres que compartían el conocimiento más profundo del pleroma. El Evangelio de Judas revela conversaciones secretas donde Jesús le explica los misterios más profundos del cosmos. «Apártate de los demás y te contaré los misterios del reino», le dice a Judas, estableciendo una comunicación exclusiva que ningún otro discípulo compartía. Judas recibe visiones detalladas sobre la estructura del pleroma, la naturaleza de los eones y el propósito verdadero de la encarnación crística. Aprende que el mundo material es una prisión creada por el demiurgo y que la misión de Cristo es despertar a las almas para que reconozcan su origen divino. Judas comprende que su papel, aparentemente negativo, es esencial para completar el plan de liberación, que la crucifixión es el mecanismo mediante el cual el Cristo cósmico se libera de las limitaciones físicas. Su sacrificio personal, cargando con la culpa de generaciones, es el precio que paga por su comprensión superior de la verdad gnóstica. La percepción de Jesús sobre sus discípulos revela una comprensión profunda de las limitaciones humanas y el potencial espiritual. El Evangelio de Tomás muestra cómo evaluaba constantemente el nivel de comprensión de cada seguidor, adaptando sus enseñanzas según la capacidad receptiva de cada alma. Mis discípulos son como niños que han entrado en un campo que no les pertenece, observa, reconociendo que la mayoría no comprendía completamente la naturaleza revolucionaria de su mensaje. Percibía en Pedro una fuerza bruta pero limitada comprensión. En Juan, una sensibilidad mística pero falta de determinación. Y en Tomás una mente inquisitiva pero plagada de dudas. Solo en María Magdalena y Judas encontraba la comprensión completa de su misión cósmica. Sabía que sus palabras serían malinterpretadas por las generaciones futuras, pero confiaba en que las almas preparadas eventualmente encontrarían el camino hacia la verdad gnóstica. Las enseñanzas más profundas de Jesús giraban en torno a la naturaleza ilusoria del mundo material y la necesidad de despertar la chispa divina interior. El Evangelio de Tomás registra: «Si aquellos que os guían os dijeren: ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeren: está en la mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». Esta enseñanza revela que la salvación no depende de autoridades externas ni de rituales religiosos, sino del reconocimiento directo de la divinidad inherente en cada ser. Jesús explicaba que el demiurgo había creado un mundo de ilusiones para mantener a las almas atrapadas en la ignorancia, pero que el conocimiento gnóstico podía liberar a quienes estuvieran preparados para recibirlo. La verdadera liberación ocurría cuando la conciencia se desprendía completamente de las identificaciones materiales. El Evangelio de Felipe preserva enseñanzas esotéricas sobre la naturaleza dual de la realidad. Los que dicen que el Señor murió primero y resucitó se equivocan, pues resucitó primero y murió después. Si uno no obtiene primero la resurrección, no morirá. Esta paradoja revela que la muerte física es secundaria a la muerte mística del ego, y que la verdadera resurrección ocurre cuando la conciencia se libera de las limitaciones del mundo material. Jesús enseñaba que cada alma debe experimentar su propia crucifixión simbólica, muriendo a las identificaciones falsas para renacer en su naturaleza divina original. El bautismo no era un ritual externo, sino una transformación interior que disolvía los velos de la ignorancia. La Eucaristía representaba la absorción del conocimiento gnóstico, nutriendo el alma con la sabiduría del pleroma.
Estas enseñanzas solo se revelaban a los iniciados preparados para comprenderlas y aplicarlas. El Evangelio de la Verdad describe la misión de Jesús como la de un maestro cósmico que vino a despertar a las almas dormidas. Jesús apareció, se revistió de ese libro, fue clavado en un madero y publicó el edicto del Padre en la cruz. Su crucifixión no era simplemente un sacrificio por los pecados, sino una demostración práctica de cómo trascender las limitaciones del mundo material. Enseñaba que el sufrimiento físico era temporal, pero que la liberación espiritual era eterna. El verdadero significado de cargar la cruz era asumir la responsabilidad de despertar la propia conciencia divina, independientemente de las dificultades que esto implicara. Jesús revelaba que cada alma tiene el potencial de alcanzar la misma realización crística, pero que pocas están dispuestas a pagar el precio de la transformación total. Su mensaje central era que el reino de los cielos no era un lugar futuro, sino un estado de conciencia accesible aquí y ahora. Los últimos momentos de Jesús en la cruz revelan un misterio cósmico profundo según la interpretación gnóstica, cuando gritó, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No expresaba desesperación, sino el momento exacto en que el león Cristo se separaba del cuerpo físico de Jesús. El apócrifo de Juan sugiere que esta separación era necesaria para liberar la conciencia crística de las limitaciones de la carne mortal. El grito no era de abandono, sino de reconocimiento del proceso cósmico que se estaba completando. En ese instante, dos naturalezas se separaron. El Cristo eterno regresó al pleroma, mientras que el Jesús humano experimentó la muerte física como cualquier mortal. Este momento representa la culminación del plan divino, donde la misión terrenal se completaba y la liberación espiritual se hacía posible para todas las almas preparadas. La crucifixión era simultáneamente un final y un comienzo. La muerte física de Jesús, según los textos gnósticos, fue acompañada por fenómenos cósmicos que revelaron su verdadera naturaleza. El velo del templo se rasgó no por causas naturales, sino porque la separación entre el mundo material y el pleroma se había roto momentáneamente. Las tinieblas que cubrieron la tierra durante 3 horas representaban el luto cósmico por la separación del Cristo de su vehículo físico. Los muertos que se levantaron de sus tumbas eran almas que habían estado esperando este momento de liberación para completar su propia ascensión. La tierra tembló porque la estructura fundamental de la realidad había sido alterada por la presencia del Cristo cósmico. Los arcontes, las fuerzas del demiurgo, se estremecieron al percibir que su dominio sobre las almas humanas había sido desafiado exitosamente. La muerte de Jesús marcó el inicio de una nueva era espiritual donde la gnosis se volvía accesible para todos. La resurrección de Jesús en los textos gnósticos trasciende cualquier evento físico ordinario, revelándose como una demostración de la inmortalidad del espíritu. El Evangelio de María Magdalena describe cómo Jesús se apareció primero a ella, no con un cuerpo de carne resucitado, sino como una presencia luminosa que podía materializarse a voluntad. ¿Dónde vas, Señor? ¿Vas nuevamente a enseñarnos?, le pregunta María, y él responde revelando que su muerte había sido solo la liberación de su verdadera naturaleza cósmica. Sus apariciones post-resurrección no eran milagros sobrenaturales, sino manifestaciones naturales de una conciencia que había trascendido completamente las limitaciones del mundo material. Podía aparecer y desaparecer porque ya no estaba sujeto a las leyes físicas ordinarias. Su resurrección era la prueba definitiva de que la muerte es solo una transición y que la verdadera vida existe en dimensiones superiores del ser. El Pistis Sophia revela las enseñanzas post-resurrección más profundas de Jesús,
donde explica detalladamente la estructura del cosmos y los métodos de liberación espiritual. Después de que resucité de entre los muertos, pasé 11 años hablando con mis discípulos. Comienza este texto extraordinario. Durante este periodo, Jesús reveló los misterios más sagrados, la naturaleza de los eones, la función de los arcontes y los procedimientos específicos para que las almas trasciendan las limitaciones del mundo material. Explicó cómo Pistis Sophia, la sabiduría divina, había caído en las regiones inferiores y cómo su redención representaba el camino de retorno de todas las almas al pleroma. Estas enseñanzas incluían invocaciones específicas, visualizaciones detalladas y técnicas de meditación que permitían acceder directamente a las dimensiones superiores. Solo los discípulos más preparados podían comprender y aplicar estos conocimientos avanzados. Las revelaciones del Pistis Sophia incluyen mapas detallados del pleroma y descripciones precisas de los diferentes niveles de existencia. Jesús explica que existen 13 eones principales, cada uno gobernado por diferentes aspectos de la divinidad, y que las almas deben atravesar múltiples dimensiones antes de alcanzar la liberación final. Cuando el alma abandone el cuerpo, los arcontes de cada región intentarán detenerla, advierte, proporcionando fórmulas específicas y palabras de poder que las almas pueden usar para superar estos obstáculos. Describe cómo los arcontes crean ilusiones y tentaciones para mantener a las almas atrapadas en ciclos de reencarnación, pero que el conocimiento gnóstico proporciona las herramientas necesarias para la liberación. Estas enseñanzas revelan que la salvación no es un regalo otorgado por autoridades externas, sino un proceso activo que requiere conocimiento, determinación y práctica espiritual constante. La Sofía de Jesucristo presenta un diálogo donde Jesús revela la verdadera naturaleza de la divinidad y la creación. Antes de que apareciera cualquier cosa de las cosas que son, ya existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Explica, describiendo una Trinidad cósmica que precede a toda manifestación. El Padre es el abismo inefable, la fuente primordial de todo lo que existe. El Hijo es el Logos, la palabra creadora que organiza el caos primordial, y el Espíritu Santo es la Sofía, la sabiduría que da forma y significado a la creación. Esta Trinidad no opera como las concepciones cristianas ortodoxas, sino como aspectos interdependientes de una realidad única que trasciende toda comprensión humana. Jesús revela que cada alma humana contiene chispas de estas tres divinidades y que el objetivo de la existencia es despertar y reunificar estos aspectos separados. La gnosis es el proceso mediante el cual la conciencia reconoce su origen divino y regresa a su estado original de unidad. El apócrifo de Juan contiene las revelaciones más esotéricas sobre la caída de Sofía y la creación del mundo material. Sofía deseó crear algo sin la participación de su consorte, y de este deseo nació Yaldabaoth, el demiurgo. Explica Jesús a Juan en una visión extraordinaria. Este ser imperfecto, sin conocimiento de sus orígenes divinos, creó el mundo material creyendo que era el único Dios existente. Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí, declaró Yaldabaoth, estableciendo un reino de ignorancia y limitación. Sin embargo, Sofía había implantado secretamente chispas de luz divina en la creación, especialmente en los seres humanos, para que eventualmente pudieran despertar y regresar al pleroma. El mundo material es simultáneamente una prisión y una escuela, donde las almas pueden aprender a través de la experiencia y desarrollar la sabiduría necesaria para la liberación. Esta cosmogonía explica por qué existe el sufrimiento y cómo puede ser trascendido. Las enseñanzas gnósticas revelan que Jesús no fundó una religión institucional, sino que ofreció un camino directo hacia la liberación espiritual. El Evangelio de Tomás registra: Jesús dijo: «Yo no soy vuestro maestro,
porque habéis bebido y os habéis embriagado del manantial burbujeante que yo he hecho brotar. Esta declaración revela que el verdadero maestro es la sabiduría interior que cada alma puede despertar, y que Jesús era simplemente el catalizador que activaba este potencial dormido. No buscaba crear seguidores dependientes, sino despertar maestros autónomos que pudieran acceder directamente a la fuente divina. Sus enseñanzas eran como llaves que abrían puertas interiores, no cadenas que ataran a las almas a doctrinas externas. El cristianismo gnóstico era fundamentalmente diferente del cristianismo institucional. Enfatizaba la experiencia directa sobre la fe ciega, el conocimiento interno sobre la autoridad externa y la transformación personal sobre la salvación colectiva. El Evangelio de Felipe revela aspectos esotéricos de los rituales gnósticos que Jesús instituyó para sus discípulos más avanzados. El Señor hizo todo en un misterio: un bautismo, una crismación, una Eucaristía, una redención y una cámara nupcial. Describe este texto, revelando 5 sacramentos que correspondían a diferentes niveles de iniciación espiritual. El bautismo eliminaba las impurezas del mundo material, la crismación despertaba los poderes espirituales, la Eucaristía nutría el alma con conocimiento divino, la redención liberaba de las limitaciones kármicas y la cámara nupcial representaba la reunificación final con la divinidad. Estos rituales no eran ceremonias externas, sino transformaciones internas que alteraban permanentemente la conciencia del iniciado. Solo quienes habían demostrado preparación espiritual suficiente podían participar en los misterios más profundos. Jesús adaptaba las iniciaciones según el nivel evolutivo de cada discípulo, asegurándose de que nadie recibiera más conocimiento del que podía integrar responsablemente. Las profecías gnósticas revelan que Jesús predijo la corrupción futura del cristianismo y la necesidad de preservar las enseñanzas verdaderas. El Evangelio de María Magdalena describe cómo Pedro cuestiona la autoridad de María para recibir revelaciones especiales, prefigurando los conflictos que surgirían entre las corrientes gnósticas y ortodoxas. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer sin que lo supiéramos? ¿Debemos volvernos todos y escucharla?, pregunta Pedro con evidente resistencia. Esta actitud representa las fuerzas conservadoras que eventualmente dominarían el cristianismo institucional, suprimiendo las dimensiones esotéricas y místicas del mensaje original. Jesús había anticipado que sus enseñanzas más profundas serían malinterpretadas y perseguidas, por lo que instruyó a sus discípulos más avanzados para que preservaran la gnosis en textos secretos. Predijo que llegaría un tiempo cuando la verdadera sabiduría emergería nuevamente, cuando las almas estuvieran preparadas para recibir el conocimiento completo. El Evangelio de la Verdad describe la naturaleza transformadora del conocimiento gnóstico. El conocimiento del Padre y la revelación de su voluntad es el Evangelio de la Esperanza, que es el descubrimiento para aquellos que lo buscan. Esta búsqueda no es intelectual, sino experiencial, requiriendo una transformación completa de la conciencia. Jesús enseñaba que el conocimiento verdadero no se obtiene mediante el estudio de textos externos, sino a través de la contemplación directa de la realidad interior. Aquel que posee el conocimiento comprende de dónde vino y a dónde va, explicaba, revelando que la gnosis incluye la memoria de los orígenes cósmicos y la visión del destino espiritual. Este conocimiento no es acumulativo, sino revelador. Cada insight genuino ilumina aspectos previamente ocultos de la existencia. La gnosis transforma no solo la comprensión intelectual, sino toda la estructura de la personalidad, liberando potenciales divinos que habían permanecido dormidos durante incontables encarnaciones. Los textos gnósticos revelan que Jesús estableció una jerarquía iniciática entre sus discípulos, otorgando diferentes niveles de conocimiento según la capacidad espiritual de cada uno.
El Evangelio de Judas muestra cómo Jesús separa a Judas de los demás discípulos para revelarle misterios que ningún otro podía comprender. «Ven, que te contaré los secretos que ningún hombre ha visto», le dice, estableciendo una comunicación exclusiva basada en la preparación espiritual superior. María Magdalena recibía enseñanzas sobre la naturaleza femenina de la divinidad y los misterios de la Sofía redimida. Juan accedía a visiones apocalípticas sobre el futuro del cosmos. Tomás recibía paradojas y koans que desafiaban las limitaciones del pensamiento lógico. Esta diferenciación no era arbitraria, sino que respondía a las capacidades naturales y el desarrollo evolutivo de cada alma. Jesús reconocía que no todos estaban preparados para los mismos niveles de verdad y que revelar conocimientos prematuramente podía ser peligroso tanto para el receptor como para la preservación de las enseñanzas. El Pistis Sophia contiene instrucciones detalladas sobre las técnicas de meditación y visualización que Jesús enseñó a sus discípulos avanzados. Cuando el alma abandone el cuerpo, si conoce los misterios de la luz, los arcontes no tendrán poder sobre ella, explica, proporcionando fórmulas específicas para navegar las dimensiones post-mortem. Estas técnicas incluían la visualización de formas geométricas luminosas, la repetición de mantras en lenguas cósmicas y la identificación progresiva con diferentes aspectos de la divinidad. Los discípulos aprendían a proyectar su conciencia fuera del cuerpo físico, explorando las regiones superiores del pleroma mientras aún estaban encarnados. Estas experiencias directas proporcionaban la evidencia experimental de que las enseñanzas gnósticas no eran meras especulaciones filosóficas, sino descripciones precisas de realidades superiores. La práctica regular de estas técnicas gradualmente disolvía las identificaciones con el mundo material, preparando el alma para la liberación definitiva. La cosmología gnóstica que Jesús reveló describe un universo multidimensional, donde la existencia física es solo uno de innumerables niveles de realidad. El apócrifo de Juan explica que por encima del mundo material existen múltiples pleroma, cada uno poblado por eones con diferentes grados de perfección espiritual. Existe el reino de las tinieblas, donde gobierna el demiurgo, y el reino de la luz, donde moran los eones perfectos, describe Jesús, revelando que la realidad es fundamentalmente dual, pero que la luz eventualmente triunfará sobre las tinieblas. Las almas humanas son viajeras cósmicas que han descendido voluntariamente desde las regiones superiores para experimentar la materia densa, pero que eventualmente deben recordar su origen divino y emprender el viaje de regreso. Este proceso puede requerir múltiples encarnaciones, durante las cuales las almas acumulan experiencias y desarrollan la sabiduría necesaria para la liberación. La gnosis acelera este proceso proporcionando mapas detallados del cosmos y técnicas específicas para trascender las limitaciones dimensionales. El Evangelio de María Magdalena revela aspectos únicos de la resurrección que no aparecen en los textos canónicos. Cuando María describe su encuentro con Jesús resucitado, Él le explica que ahora existe en un estado de conciencia pura, libre de las limitaciones del espacio y el tiempo. «Ya no soy el que era, sino el que siempre fui», le dice, revelando que la resurrección fue en realidad un regreso a su naturaleza cósmica original. María comprende que esta misma transformación está disponible para todas las almas preparadas, y que la muerte física es solo una transición hacia estados superiores de existencia. Jesús le enseña que el cuerpo de resurrección no es físico, sino energético, compuesto de luz pura que puede materializarse en cualquier dimensión según la necesidad. Esta revelación transforma completamente el concepto de la muerte, mostrándola como una liberación hacia una existencia más plena y consciente. La resurrección se convierte así en un modelo para todas las almas, no en un evento único e irrepetible. Las enseñanzas finales de Jesús, según el Pistis Sophia, incluyen profecías sobre el destino último del cosmos y la liberación final de todas las almas.
Llegará el tiempo en que todas las chispas de luz regresen al pleroma y el demiurgo reconozca su error, predice, describiendo una conclusión cósmica donde la ignorancia será completamente erradicada. Este proceso no ocurrirá mediante una intervención externa, sino a través del despertar gradual de todas las conciencias individuales. Cuando suficientes almas hayan alcanzado la gnosis, la frecuencia vibratoria del cosmos entero se elevará, forzando una transformación universal. El mundo material no será destruido, sino transfigurado, convirtiéndose en una extensión del pleroma donde la dualidad entre espíritu y materia será finalmente superada. Esta visión escatológica gnóstica no depende de juicios divinos externos, sino del trabajo interno de liberación que cada alma debe emprender. Jesús se presenta como el precursor de esta transformación, el primer ser humano en demostrar que la liberación completa es posible. El Evangelio de Tomás preserva las últimas palabras directas de Jesús antes de su ascensión definitiva al pleroma. Aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Esta declaración revela que la meta última de la gnosis es la identificación completa con la conciencia crística, donde la separación entre maestro y discípulo se disuelve en la unidad cósmica. No se trata de adorar a Jesús como una figura externa, sino de despertar el mismo potencial divino que Él manifestó. La boca de Jesús simboliza la fuente directa de la sabiduría gnóstica y beber representa la absorción completa de este conocimiento hasta que se convierte en la sustancia misma de la conciencia. Esta transformación es tan radical que la personalidad ordinaria se disuelve, siendo reemplazada por la identidad cósmica del Cristo interior. Las cosas ocultas incluyen la memoria de los orígenes divinos, la comprensión de la estructura pleromática y la capacidad de operar conscientemente en múltiples dimensiones simultáneamente. La ascensión de Jesús en los textos gnósticos representa la culminación de un proceso de transformación que está disponible para todas las almas suficientemente preparadas. El apócrifo de Juan describe cómo Jesús gradualmente se vuelve más luminoso y menos denso, hasta que finalmente se disuelve en pura luz consciente. Lo vi elevarse no hacia el cielo, sino hacia el interior de sí mismo, reporta Juan, revelando que la ascensión no es un movimiento espacial, sino una transformación dimensional. Su cuerpo físico se convierte en energía pura, mientras que su conciencia se expande hasta abarcar todos los niveles de existencia simultáneamente. Esta demostración práctica de la trascendencia material proporciona evidencia definitiva de que las limitaciones físicas son ilusorias y que la verdadera naturaleza del ser es infinita y eterna. La ascensión no marca el final de la presencia de Jesús, sino su transformación en una fuerza cósmica accesible a todas las almas que buscan la liberación. Su ejemplo se convierte en un mapa para el viaje espiritual de toda la humanidad. El legado gnóstico de Jesús trasciende las limitaciones de cualquier tradición religiosa específica, revelándose como un conocimiento universal sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Los textos gnósticos muestran que sus enseñanzas no estaban destinadas a crear otra religión institucional, sino a despertar la capacidad inherente de cada alma para acceder directamente a la fuente divina. No busquéis maestros externos, porque el verdadero maestro habita en vuestro interior, había advertido, anticipando que sus palabras serían malinterpretadas y transformadas en dogmas rígidos. La gnosis que transmitió es un método científico para explorar las dimensiones superiores de la existencia, no un sistema de creencias que requiera fe ciega. Su mensaje central permanece tan relevante hoy como hace 2000 años. La liberación espiritual es posible para cualquier ser humano dispuesto a emprender el viaje interior hacia el descubrimiento de su verdadera naturaleza divina.
Los textos gnósticos preservan este conocimiento para las generaciones futuras que estén preparadas para recibirlo y aplicarlo. La historia completa del Jesús gnóstico nos revela un ser cósmico cuya misión trasciende las limitaciones de tiempo y espacio, estableciendo un camino permanente hacia la liberación espiritual. Desde su nacimiento extraordinario hasta su ascensión transformadora, cada momento de su existencia demostró que los seres humanos son mucho más que criaturas físicas temporales. Su relación con María Magdalena ilustra la naturaleza complementaria de la divinidad. Su vínculo con Judas revela la profundidad del amor cósmico y sus enseñanzas secretas proporcionan herramientas prácticas para la transformación de la conciencia. Los evangelios gnósticos no son reliquias históricas, sino manuales vivos para aquellos que buscan experimentar directamente las dimensiones superiores de la existencia. El Cristo gnóstico no es una figura del pasado que debemos venerar, sino un potencial presente que podemos actualizar. Su historia completa es en realidad nuestra propia historia, el mapa de un viaje que toda alma eventualmente debe emprender para regresar a su hogar cósmico en el pleroma infinito.